El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Ellos dicen, bueno, y como el impulso malo está en mí, Dios me creó, pues Dios también es responsable de que el hombre peque, porque Dios lo creó así, y el hombre no asume su propia responsabilidad, que apartado de Dios, lo único que tendremos son problemas. Entonces, el apóstol Santiago comienza a desmentir esta doctrina. Él refuta y él empieza a decir, leámoslo, Santiago 1:13 dice, cuando ustedes sean tentados, yeser, hará o impulso malo, a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Dios no puede ser tentado o yeser a arat o impulso malo, ni tienta a nadie. O sea, Dios no creó el impulso malo. Más bien, Dios desea que la persona encuentre salvación. Dios desea que la persona deje de buscar una excusa para cambiar su manera de pensar y de vivir. La gente no puede seguir culpando a Dios. Y Dios le dice a Israel, su posición no les hará salvos porque su condición demuestra que están en una mala posición. Por eso Santiago 1:14 dice, al contrario, cada uno es tentado o cada uno tiene un impulso malo por sus propios malos deseos que le atraen y le seducen. Por eso el capítulo 11, el apóstol les dice a los gentiles que la gracia o la predicación no invalida las promesas de Dios hechas a su pueblo. Y especialmente el apóstol tenía en mente lo que el Señor a lo largo y a lo ancho de su relación con Israel les había dicho una y otra vez. Sí, Dios a Israel, por eso ellos lo tenían claro. Ellos cogían lo bueno de la ley y lo malo lo camuflaban por costumbres, enmiendas para condicionarse de tal manera que todo fuera bueno a sus ojos. Y el apóstol les dice, sí, Dios ha dicho algo claro, y es que Él no abandonará a su pueblo. Mire lo que dice Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 22. Primera de Samuel 12, 22. Sin embargo, el Señor no abandonará a su pueblo. A Él le agradó hacerlo su pueblo. Así que, por amor a su nombre, no los abandonará. Entonces, el apóstol tenía en mente a Samuel, a lo escrito por Samuel, a lo dicho por el profeta y juez, sacerdote Samuel. Ahora, el Salmo 94:14, vuelve nuevamente Dios a decir, el Señor no abandona a su pueblo, no dejará abandonada su posesión. O sea, Dios estaba diciendo, mi pueblo es mi posesión, por lo tanto no lo abandonaré. O lo que se escribió en Levíticos 26:11. Además,
haré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os aborrecerá. Y mi alma no os aborrecerá. Así que Israel había tomado como concepto, Dios no nos abandona. Pero ahora este Pablo está diciendo que lo que era nuestro viene para los impuros, viene para los inmundos. No puede ser. Entonces, Pablo, según tu predicación, Dios ha desechado a nosotros por acoger a los gentiles. Y el apóstol le dice, no, no los ha desechado. Lo que pasa es que ustedes están mal enfocados. Ustedes dicen ser, pero no son. Pero es que mire, Pablo, mire lo que dice Oseas 11:8. ¿Qué dice Oseas 8:11? Perdón, 11:8. Perdón. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Admán? ¿Cómo podré tratarte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. Y entonces ellos dijeron, no, pero no nos cuadra. Pero es que a ellos se les olvidó lo que Dios les dijo muy claramente por boca de Moisés. Se les olvidó. Mira lo que dice Deuteronomio 4:31. Porque el Señor tu Dios es un Dios misericordioso, que no te abandonará, ni te destruirá. Él no se olvidará del pacto que hizo con sus antepasados. En otras palabras, Israel no se podía sentir traicionado por la predicación del apóstol y los apóstoles, pero ellos se habían olvidado de la escritura. Se habían olvidado de la letra grande, porque ellos leían lo pequeñito. Aquí es al contrario. Aquí no es como los contratos que a veces nos hacen, que nos muestran la letra grande y todo lo malo y lo feo está en letra chiquita. No, aquí era al contrario. Ellos no leían la letra grande. Mira lo que dice Job 8:20. Job 8:20. Sin embargo, mira, Dios no te rechaza. Dios no rechaza a una persona íntegra. Dios no rechaza a quién? A una persona íntegra. Tampoco dará una mano a los malvados. Entonces Israel, siendo desobediente, transgresor, era malvado. ¿Cómo pedía que Dios le diera una mano? Si ellos se olvidaron de que debían ser íntegros. Dios, ¿qué pide de los cristianos? Integridad. Consecuente. Lo que hablo, debo vivirlo. Lo que digo, debo vivirlo. Sé que a veces se contradice uno, pero ahí es donde viene el Espíritu Santo y te redarguye y te dice, pilas, ya recibiste el conocimiento de tal cosa, pilas, pilas. Porque es que el apóstol les dice en Romanos 11:5, hay un remanente. Así como hay un remanente de Israel, hay un remanente de gentiles. ¡Ah! Sí, Romanos 11:5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Un remanente escogido ¿por qué? Por gracia.
Ahora sí, desarrollemos el tema. ¿Cómo te pareció la introducción? Todos dirán, oh, sí, vamos a desarrollar. El apóstol comienza a decir en Romanos 11:1, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. ¿Ha desechado Dios a los íntegros de corazón? En ninguna manera. Pero es que yo soy malvado y soy israelita. Entonces no eres el pueblo de Dios. Así de sencillo. Muchos podrán decir, es que yo soy cristiano, pero no anda en integridad. Muchos decir, es que yo soy pastor, pero no anda en integridad. Muchos dirán, es que yo soy apóstol, pero no anda en integridad. Muchos dirán, es que yo soy profeta, pero no anda en integridad. Ay, es que entonces, integridad. Los que tienen integridad son los que no. Tú puedes decir que eres hasta el presidente de la república, pero eso es lo que tú crees. Pero es que del dicho al hecho hay mucho trecho. No. Integridad. El apóstol Pablo dice, yo pertenezco a este pueblo. Por lo tanto, puedo decir que Dios no nos ha desechado. Ahora, él ve el panorama. Él ve donde hay un conocimiento de lo que la ley le pide. En otras palabras, la ley pasa a un pleno conocimiento y la gracia introduce que en Jesús la ley se cumple. La ley se cumple. Por ello, él comienza a responder. Romanos 11:1. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. El apóstol tuvo que recordar un pasaje del Antiguo Testamento donde hace referencia al profeta Elías, donde aparentemente en cierta ocasión el profeta, al ver tanto pecado, tanta idolatría, pensó estar solo. Ve a una nación de Israel que ha transgredido o ha violado la ley de Dios. Ve que los altares de Baal toman fuerza. Ve que los sacerdotes de Baal ofrecían sacrificio. Y ellos, permitiendo que su mente entenebrecida, permitiendo que su condición espiritual nula o poca se volviera en pos de los Baales. Porque era algo que veían, porque era algo que palpaban. Y es donde el apóstol dice y trae a mente ese pasaje. Leámoslo todo. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 10. ¿Qué dice la Biblia? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Ahí se le tembló la voz. Versículo número 11. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová que pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebrantaba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento.
y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Versículo 12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Versículo 14. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Versículo 15. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Versículo 16. A Jehú, hijo de Nisi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safa, de Abel-Mola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Sigamos leyendo. Versículo 17. Y el que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y versículo 18. Y yo haré que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besarán. Esto lo tuvo en mente el apóstol cuando empezó a hablar del remanente de Israel. Elías pensó que él era el único, pero se había olvidado que el Dios eterno, el Dios poderoso, siempre tiene un remanente. ¿Eres tú parte del remanente de este tiempo? Donde la profecía corre, donde la profecía se acelera, donde nosotros aceleramos la profecía. Y no la podemos parar, no la podemos detener, porque el cielo y la tierra pasarán, pero lo que Dios ha dicho no pasará. Por eso, ten presente, Dios no ha desechado a su pueblo. ¿Qué se necesita? Que tú permanezcas fiel a Dios. ¿Qué se necesita? Que tú permanezcas fiel a Dios. Pero a veces, ante tanta cosa, los espirituales carnales o los cristianos carnales creyendo ser espirituales, porque doblaron su rodilla un segundo ya son más que otros, o porque quizás hablan bonito son más que otros, o que quizás porque los pusieron ahí son más que otros, y se han olvidado que ante Dios no es por posiciones, es por condición. Mi condición, ¿cómo se mira? Cuando estoy en Cristo, porque en Cristo sí tengo una posición delante de Dios. Pero mi posición humana, mi posición carnal, mi posición adquirida, mi posición mía, no es nada para Dios. Dios le dijo a Elías, y Dios dijo por boca del apóstol a aquel hombre, versículo 18 de Primera de Reyes, yo haré que queden en Israel 7,000. ¿Cuántos? 7,000. Así que yo creo que
Cuando oyó esto, Elías tuvo que haberse sentido como, ¿qué? No, como yo creo que la cabeza de un alfiler dentro de una gran mesa. Porque él, yo solo, no te equivoques, hay 7,000 que no doblarán su rodilla ante Baal y cuyas bocas no lo besarán. Dios siempre tiene un remanente. Dios tiene siempre un remanente. Gente que no niegue su fe. Quizás tú no predicas. Quizás tú nadie te conoce. Quizás tú nadie sabe. Nadie da nada por ti. Pero eres un remanente de Dios. Estos 7,000 no habían matado profetas. Estos 7,000 no habían desafiado al rey ni a los profetas de Baal. No, pero era un remanente que Dios tenía. Así que no te preocupes si nadie te ve, no te preocupes si nadie te mira. Dios te ve. Y si eres el remanente para este tiempo, ocupa tu lugar. Un remanente nunca niega su fe. Son fieles a Dios. Son fieles a Dios. Así que podemos ir concluyendo. No toda la nación de Israel era fiel a Dios. Escúchame bien. No toda la nación de Israel era fiel a Dios. O sea que aquí nace un concepto y es delicado. No todas las masas irán al cielo. No todo el 100% de las iglesias, de los miembros, irán al cielo. Y eso lo vieron los profetas. Lo vieron. No solo Elías, los demás profetas de Dios también lo vieron, como Amós. Amós lo vio, como Miqueas, como el mismo Ezequiel, como el mismo profeta Jeremías. Todos lo vieron. Así que Dios no nos ha desechado, porque estemos viviendo un tiempo en el cual la profecía se cumple y vemos nosotros que el tiempo pasa y se acelera. Dios no ha dejado de cumplir sus promesas. Y eso lo veremos. Los profetas de Dios vieron que Dios siempre tenían un remanente. Eso lo veremos, si Dios lo permite, el día martes, porque ya vea, el tiempo ha corrido. Espero que hasta aquí esta predicación bendiga tu vida, haga cambiar tu manera de pensar y no te confíes porque quizás no perteneces a la iglesia X o a la iglesia Y o no te tienen en cuenta o quizás eres el patito feo de la historia. ¿Qué es tu confianza en Dios? Es lo que finalmente vale. La gente podrá decir muchas cosas de nosotros, pero verdaderamente solamente lo que Dios diga de ti es lo que vale. Elías, después de haber hecho esta gran hazaña, de haber ordenado que durante 3 años no lloviera, después de haber retado a los profetas de Baal, después de haber retado al mismo diablo, porque alguien le dijo: Elías, te buscan para matarte. Él se achicopaló, se escondió y su pensamiento era: ¡oh, tengo que cuidarme! Solo he quedado yo. Sí, el chapulín. Ay, ¿quién podrá ayudarme? Y fue y se escondió en una cueva y entonces Dios le dice: ¿qué haces en esa cueva? Es que me estoy cuidando. Y eso, solo yo quedé. El celo que tengo. Ay, solo yo. Y Dios le dice: a ver, ¿qué pasa, hombre?
como tú dudaste, como tú no creíste, ahora otro va a ocupar tu lugar. Y te informo de pasada, no solo usted, hombre, hay 7,000. Sí, 7,000. Entonces que nuestra espiritualidad no se nos haga ver otro panorama, porque Dios siempre tendrá uno mejor que yo. Lo importante es que mientras Dios me use y mientras esté en sus manos, pueda ser un impulso, pueda ser una bendición para que tú seas bendecido. Pero no soy el único. Dios tiene un remanente. Y esto es lo que el apóstol le está diciendo a aquel hombre. No, Dios no ha desechado a su pueblo. Hay un remanente. No creas que tú eres como Elías, que pensó que era el único que había, cuando Dios le dijo, no, hay 7,000. Hay un remanente. Lo importante es que tú formes parte de él. Seguimos estudiando esta hermosa carta. Esperamos que este programa bendiga tu vida. Esperamos que este programa llene tu corazón de Dios, que tú te enamores más de Él. No corras, no te dejes impresionar por otro. Dios es personal. Dios a cada uno trata. Y las historias en la Biblia nunca se repitieron. El trato que Dios tuvo con José no lo tuvo con David. El trato que tuvo con David no lo tuvo con Moisés. El trato de Moisés no lo tuvo con Samuel. El trato de Samuel no lo tuvo con Saúl. El trato de Saúl no estuvo con Gedeón. Dios no es un Dios de patrones. Dios es un Dios personal. Que a veces como que se trata de parecer la historia nuestra a la de otro. Pero no es así. Dios es Dios personal. Alégrate con eso. Sé de bendición. No te pares de bendecir a otros. Porque a veces tú bendices a otros y nadie te conoce. Pero ¿sabes quién sí te conoce? Dios. Elías no conocía a los 7,000. No. Dios sí los conocía. Y tuvo que decirle a aquel hombre grande que se creía todo. Mira cómo me impactó el artículo que escribieron acerca de el hombre de multitudes, teleconferencista, y me hace aterrizar. A veces la fama nos atropella y nos confiamos y nos creemos lo que no somos. Por eso yo te animo, sigue adelante, no te detengas. Dios hará cosas grandes y a su tiempo. A veces las raíces nacen y no se ve el tallo, ¿no, Josué? A veces las raíces nacen y no se ve el tallo. Pero entre más robusta y fuerte sea la raíz, cuando empiece a salir el tallo y se forme una gran planta, la raíz es la que soportará al árbol. Confía en el Señor, cree en el Señor. Deja que tu raíz se fortalezca y pueda dar lugar a un tallo, y ese tallo pueda ser un gran árbol. Por ahora, Dios sabe que tú eres un remanente para este tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, los amamos. Comparte este programa, este video con otros. Extiende así la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.